muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Zarza Ardiente Caso de Israel. Ahí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30 y los días sábados 16 horas, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Vamos a comenzar nuestro estudio y estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, pero bueno, en el programa anterior no pudimos terminar porque realmente es bien profundo, ¿verdad? Que necesitábamos un poquito más de tiempo y se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir ahí, sí, donde estábamos justamente hablando que era el amor, porque hablamos de qué era el amor, ¿verdad? Porque nosotros generalmente acostumbramos a decir, sí, yo amo a Dios. Y está bien, por supuesto que todos amamos a Dios, ¿verdad? Inclusive el que no está en él, inclusive, dice que lo ama, porque de hecho, ¿sí? ¿Quién va a odiar a Dios? Creo que solamente Satanás puede odiar a Dios, ¿verdad? Amamos a Dios. Entonces, sabemos que Él nos dio la vida, sabemos que el soplo de Él es vida para nosotros, y por medio del soplo de Él fuimos nosotros hechos seres humanos, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él sopló sobre el hombre y le ha dado vida. Así que conforme a esto podemos entender que Dios es vida para nosotros. Y estuvimos viendo justamente que el amor es la obediencia, ese es el amor. Bueno, yo ya leí en el programa anterior, yo ya leí los capítulos y versículos de los libros de lo que hablaba esta parte, ¿verdad? No voy a entrar ahí otra vez porque si no me voy a detener mucho, pero eso era el programa anterior. Y en Efesios 2, 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios y sabemos que somos salvos por gracia, ¿sí? No hacemos absolutamente nada para ser salvos porque somos salvos por gracia. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Porque tú dirás, bueno, sí, pero si somos salvos por gracia, Valeria, ¿por qué guardar las fiestas? ¿Por qué guardar el Shabbat? Porque esta es una pregunta que siempre se hacen, o me hacen, mejor dicho. Entonces, es como que, bueno, sos salvo por gracia, ya no hagas más nada. Muchos dicen, Cristo ya hizo todo, ya pagó todo. No, no es así. No obstante, Él hizo, por supuesto, sí. No vamos a sacar los méritos del Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, realmente, porque somos salvos, obedecemos y guardamos los mandamientos, no para ser salvos. Porque si nosotros no hubiéramos sido salvos por el sacrificio de nuestro Señor, no teníamos entrada al pueblo y seríamos ignorantes a esto, a lo que es los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué íbamos a guardar si no lo íbamos a saber, verdad? Sabemos porque tenemos su palabra, sabemos porque la leemos y la estudiamos, ¿sí? Y no sabemos todo, por supuesto, porque todos los días aprendemos. La Biblia es un manual de vida que todos los días nos enseña. Y podemos ver que dice que somos salvos por gracia, ¿sí? No dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Imagínense si hubiéramos sido salvos por obras, ¿sí? Que el que no guardaba Shabbat iba a estar destituido del reino, o el que de repente no guardaba las fiestas no iba a ser salvo. No, somos salvos por obra, ¿sí? Todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos al Padre y somos salvos, no para ser salvos. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados, dice en Efesios 2:10, creados, dice, en Cristo, en Yeshua, para buenas obras. Ahora bien, dice que no somos salvos, sí, por obra, pero fuimos creados para buenas obras, ¿sí? Entonces, fuimos creados para hacer las obras del Señor. Para eso fuimos creados, para que su nombre sea glorificado, ¿sí? Las cuales, dice, las obras, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Las obras el Señor las preparó de antemano, ¿sí? Para que nosotros caminásemos por ellas, ¿sí? Dice en Apocalipsis 2:4, vamos a comenzar el libro, sí que estábamos ahí justamente. En el versículo, bueno, vamos a leer del 1, pero vamos a comenzar desde el 4, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, aquí nosotros vimos justamente, ¿sí?, que el problema de Éfeso, de esta iglesia, era que dejó el primer amor. No soportaron a los mentirosos, probaron a los malos, ¿sí? Y no soportaron, sí, dice, con paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dice ser apóstol y no lo son, y dice, y lo has hallado mentiroso. Ellos realmente se consideraban, creo yo, discípulos del Señor, porque lo que el Señor quería, ellos estaban ahí. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto, verdad? Si yo amo al Señor porque yo no ando pecando deliberadamente, porque hago esto, porque hago lo otro, porque no soporto que juntarme con personas que mienten y mienten y mienten, y aquellos que dicen que son evangelistas, que dicen que son profetas y andan haciendo cualquier vida. Todo eso, esto tenían los Éfesos. ¿Pero qué pasó? Tenían todo eso, pero había menguado el primer amor. O sea, el Señor le dice, está bien que tengan todo eso, está bueno, sí, porque está bien que vivamos así, sí, que nos apartemos del pecado, está bien eso, sí, porque dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es la condición, debemos negarnos, ¿sí? Negar a la carne quiere pecar todo el tiempo, es una realidad, no lo podemos negar. Pero el Señor dice, no podemos negar, quiero decir, que la carne quiere pecar, ¿verdad? Pero el Señor dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Gloria al Señor. Y dice, pero tengo contra ti, o sea, está todo bien lo demás, ¿sí? Está bien que tú sirvas en la congregación, está bien que ores, que ayunes, que hagas, todos hacemos eso, ¿verdad? Creo que los siervos de Dios que hacemos el ministerio, estamos siempre en ayuno, estamos siempre en oración, estamos siempre metidos en las cosas del Señor, pero le dice, tengo algo contra ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo que el Señor nos diga, tengo algo contra ti. ¿Qué, Señor? ¿Qué tiene contra mí? Bueno, esto era lo que pasaba con la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, oiga lo que le dice, porque esto es interesante, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Oiga, porque uno cree que esto, recién lo estoy meditando de esta manera, porque en realidad tengo que leer algunos capítulos y versículos de otros libros, pero leyendo, sí, lo estoy meditando y digo, wow, qué tremendo, porque dice, recuerda de dónde has caído. Y generalmente creemos que caemos cuando caemos en pecado, que caemos cuando caemos en adulterio, que caemos cuando robamos, que caemos cuando mentimos, que caemos cuando... No, 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 no. Dice, recuerda pues de dónde has caído. ¿Cómo que cayó la iglesia de Éfeso? Si eran personas que tenían un arduo trabajo, que tenían buenas obras, que soportaron con paciencia a los malos, que soportaron con paciencia todo el arduo trabajo, que no soportaban, mejor dicho, a los malos, que han probado a los que dicen ser y no son, y los han hallado mentirosos, y todo eso estaba bien, pero dice el Señor, pero recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque muchas veces no consideramos esto que la palabra nos enseña, ¿verdad? Porque no obstante, esto fue escrito para la iglesia de Éfeso, pero nosotros podemos meditarlo y entenderlo hoy para nuestro presente. ¿Qué el Señor nos quiere decir por medio de la palabra, sí? Hemos dejado el primer amor y hemos llamado esto que el programa anterior, que el primer amor justamente era el Señor. ¿Cuáles son las obras, los mandamientos? Guardar bien, porque quienes le discipulaban eran los discípulos del Señor. De repente no lo empezaron a hacer tanto esfuerzo de guardar el Shabbat, aunque no es un esfuerzo, porque el Señor dice, llevad mi yugo en mi carga, que es fácil y ligero, es mi carga, dice el Señor. Entonces dejaron de guardar los mandamientos, dejaron de guardar lo que debían guardar,
para mantenerse fiel. Arrepentirse en hebreo es teshuvah, ¿sí? Volver, ¿sí? Volver. ¿Qué es arrepentirse? Volver. Pero no solamente arrepentirse y decir, uy, sí, me arrepiento, no voy a hacer más y me quedo en el lugar. No, volver y comenzar a caminar. Eso es arrepentirse, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice en Apocalipsis, perdón, en Zacarías. En Zacarías dice así, gloria al Señor. Zacarías 1, 3 y 4 dice, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Yahweh. Entonces, Dios está hablando por medio del profeta Zacarías y le dice, volveos, o sea, arrepiéntanse, ¿sí? Entonces, a la iglesia de Éfeso le está diciendo el Señor, mira de dónde has caído y arrepiéntete, ¿sí? Entonces, en Zacarías, el profeta está diciendo, vuelvan a Yahweh Sebaot, ¿sí? Jehová de los ejércitos, realmente. Entonces, no sean como sus padres, que no quisieron escuchar a los profetas, ¿sí? Entonces, hoy, ¿quiénes son los profetas? Los que hablamos la palabra del Señor, porque la palabra es profecía, ¿sí? Somos profetas, hablamos la palabra del Señor. Y no quieren escuchar o no quieren obedecer. Entonces, no hay excusa delante de Dios, ¿sí? Entonces dice, volveos, ¿sí? No seáis como vuestros padres, ¿sí? Eso se dio con los padres, como ellos, porque van a cosechar lo mismo que ellos cosecharon. En Hechos 3, 19, dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, qué interesante, ¿sí? El arrepentirse no solamente nos va a reconciliar con el Señor, sino que nos va a dar tiempo de refrigerio, ¿sí? Cuando nos estamos alejados del Señor por rebeldía, porque no nos gustó la cara del pastor que nos saludó, porque no nos gusta la hipocresía de la acción, porque a juzgarnos, perfecto, ¿verdad? Pero entonces, un montón de situaciones que pasan por nuestras mentes y nos alejamos. Y yo digo, bueno, si la persona se aleja y la persona cuando se aleja de la congregación y de su congregación donde Dios los plantó, generalmente, no digo que siempre sea así, pero generalmente no busca más de Dios, ¿sí? Va enfriando, ¿sí? Porque justamente la palabra dice que en la congregación de los justos Yahweh derrama bendición y vida eterna, ¿sí? Entonces hay una ley espiritual sobre aquellos que se congregan, ¿sí? No es que nos congregamos porque, hay que ganas de estar juntos, no. Hay, obviamente, por supuesto que tenemos ganas de estar juntos y en la presencia del Señor, pero hay una condición y hay hay una bendición espiritual que es juntos y en armonía como el Padre manda. Entonces dice que vendrá tiempo de refrigerio, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando la persona se desconecta? Hay una sequía espiritual, ¿sí? Que se comienza a notar desde adentro hacia afuera. ¿Por qué digo desde adentro hacia afuera? Porque la persona comienza a llenarse de rencor, de resentimiento, de amargura, ¿sí? Y comienza a salir eso y a reflejarse en su rostro, ¿sí? Tristeza de la amargura y de esa rebeldía para con el Señor, ¿verdad? Aunque diga, no, yo no estoy enojada con el Señor, mi problema es con el hombre, no con el Señor. Bueno, sí, pero el Padre dice, oremos uno por otro. Bueno, por eso dice Pablo, si uno se cree perfecto y es espiritual, bueno, edifica al otro conforme se cree que es espiritual, ¿sí? Porque el que tiene la osadía de juzgar, es como que dice, yo soy perfecto, ¿verdad? Entonces, si eres perfecto o si somos perfectos, si creemos que somos, que de verdad no somos, debemos orar y ayunar,
constantemente por el otro, que no es perfecto y no ha llegado todavía al nivel que nosotros creemos que debe llegar, ¿verdad? Y que no es el otro, sino somos nosotros. O sea, es tremendo todo esto, pero es una realidad. Entonces, debemos orar y ayunar. Si nos creemos espirituales, si realmente creemos que de repente estamos bien, bueno, si estamos bien, vamos a orar y vamos a ayunar por el prójimo. Primera de Juan 1 y 2 dice así. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos ante al verbo de vida. Hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Gloria al Señor. ¿Qué estaba con el Padre? No, la vida eterna. Dios nos dio por medio de Yeshua la oportunidad para volver a Él, ¿sí? Tenemos la oportunidad, no vamos a tener excusas, ¿sí? Delante de Dios de decir, no, yo no tuve la oportunidad porque a mí nadie me predicó, sí. El hecho de que Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías, como tú lo conoces, haya muerto y resucitado en el madero, Él nos dio el Espíritu para que nosotros nos volvamos a Él, ¿sí? La conciencia de salvación la tenemos por medio de Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías. 36 también, gloria al Señor, Lucas 6:46. Dice así. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras las hace, ¿sí? Os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras, ¿sí? Entonces tú dirás, bueno, sí, yo digo lo que el Señor, hago lo que el Señor dijo. Sí, bueno, pero ¿qué dijo el Señor? Su Torah, su mandamiento, ¿sí? Semejante es al hombre que ha edificado, ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra yo y no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, si nosotros vamos a edificar nuestra fe en el Señor sin la Torah, ciertamente se va a derrumbar o tarde o temprano vamos a tener problemas, ¿sí? De mantenernos fiel al Señor, porque ¿qué es lo que nos mantiene fiel? Justamente la fidelidad de Él para con nosotros, porque Él dijo que Él nos bendecirá. Él dijo que Él nos sanará. Él dijo que ninguna enfermedad que envió a los egipcios enviaría sobre nosotros, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que las personas que edifican la casa sobre la roca, que es Cristo, por supuesto, ¿sí? Aquel que se mantiene sobre la roca, que es Cristo, ciertamente tiene fundamento su casa y no va a caer. Gloria al Señor. En Malaquías 1:6, vamos a ver lo que dice Malaquías 1:6. Gloria al Señor. Malaquías dice así. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo, dice, soy yo padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, que menospreciáis, dice mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban viviendo así. Dios, ¿qué pasaba con el libro de Malaquías justamente? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dejó de ofrendar, dejó de diezmar a los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Y los sacerdotes no estaban sirviendo en el templo. ¿Por qué? Porque no tenían la provisión necesaria que tenían que llevar justamente el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? No llevaba, entonces estaba robando a Dios
recibid con mansedumbre la palabra cantada, puede salvar vuestras almas. Oiga, qué interesante. La palabra es la que sana, la palabra es la que libera, la palabra es la que bendice, la palabra es la que salva nuestras almas, ¿sí? Entonces dice, pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, dice, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, aquel que guarda la Torá, aquel que guarda el mandamiento, aquel que le es revelado, dice Santiago, ¿verdad? Santiago 1:25, será bienaventurado en lo que hace, será justamente en el capítulo 2, sí, para meditar el 6, porque esto es muy interesante, ¿verdad? Que dice, pero tengo esto, ¿sí? Primero le dice, primero le dice, pero tengo contra ti, ¿sí? Que has dejado tu primer amor. Luego le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y después le consuela, pero tienes esto, dice, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los cuales yo también aborrezco. Muy bien, vamos a ver quiénes eran los nicolaitas, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que el aborrecer el pecado nadie no nos va a exaltar en eso. Y sí, es verdad, el Padre nos va a exaltar. Cuando aborrecemos el pecado y la maldad, ciertamente el Padre va a exaltar eso en nosotros, porque Él es santo. Entonces, vemos que le exhorta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Le exhorta y le consuela, porque dice, has caído, arrepiéntete, pero tengo a favor esto, aborreces a los nicolaitas. Nosotros podemos, hermanos, amigos, podemos saber la Biblia de memoria, ¿sí? Y no estar en el reino, ¿sí? Porque el saber la Biblia no es ser obediente. El estudiar la Biblia y vivirla es ser obediente, ¿sí? Muchos dicen, somos hijos del reino, somos del reino, somos del reino. Sí, pero ¿de qué reino? Porque el reino de Dios es obediencia y paz. Porque los que son del reino obedecen al rey del reino, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de voluntad, ¿sí? No hago más esto y punto, ¿sí? Cambio la voluntad. Por eso el Padre dice que la palabra dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de las personas, ¿sí? Por su buena voluntad. Y ellos, ¿qué pasó con los de Éfeso, la iglesia de Éfeso? Perdieron su primer amor, ¿sí? Deben volver y hacer las obras del Padre. Pero Dios los exalta, ¿sí? O exalta la situación de ellos, la condición de ellos, que aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? ¿Sí? Estos nicolaitas tenían como meta establecer autoridad sobre ellos y evidentemente estaban enseñando un falso mensaje. Entonces, los nicolaitas son un grupo, ¿sí?, que se hacían pasar por creyente. Bueno, ya con lo que hemos estudiado y con lo que usted ya ha escuchado desde que yo comencé este programa hace un año atrás más o menos, siempre he comentado sobre el emperador Constantino, ¿sí? En el año 300, el emperador Constantino se hace pasar por creyente porque no está escrito, ¿sí?, que él haya realmente se haya convertido realmente, porque si se hubiera convertido, ¿sí?, a la fe de Dios, él no hubiera apartado a los hijos de Dios de la Torá de Dios. ¿Qué hizo? Hizo la obra de los nicolaitas. Este hombre, ¿sí?, Constantino, el emperador de Roma, hizo la obra de los nicolaitas. ¿Cuál era la obra de los nicolaitas? Enseñar un falso mensaje. Esa era la obra de ellos. Era una secta, ¿sí?, que enseñaba un falso mensaje, ¿sí?
tenían ideas antinomianas, ¿sí? Profesaban una fe llena de libertinaje. Esto es una secta, porque si alguien te dice, no, sí, venía Dios, pero viví como querés porque Dios es amor, sí, bueno, te está dando una fe con libertinaje, y eso no es amor a Dios. Porque Él dice ser santo porque yo soy santo. Ahora tú me dirás, bueno, Valeria, nunca peca, sí, peco, porque la palabra dice que el que dice que no peca es mentiroso, porque todo hombre peca, es verdad. Pero vamos a programar un pecado, no, ¿verdad? No, pecamos con un pensamiento, pecamos con una mirada quizás arrogante muchas veces, o un montón de situaciones que podemos llegar a pecar, pero no vamos a programar ir a pecar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque vivimos en el Señor. Entonces, esta secta de los nicolaitas eran personas que vivían sin la Torah de Dios y que estaban llenos de libertinaje, ¿sí? Como hoy se escucha mucho esto, ¿sí? Porque vivimos bajo la gracia, y que como que la gracia nos permite pecar, y no es así, porque tenemos la gracia, ¿sí? Por la misericordia de Dios, que ha enviado a su Hijo Yeshua HaMashiach a morir y a resucitar en el madero, tenemos la gracia, y la gracia es realmente un amor inmerecido, ¿sí? Que el Padre nos ha llamado de la esclavitud, nos ha llamado de la desolación, de la desesperanza, nos ha llamado del mundo a vivir una vida en santidad y obediencia a Él, por gracia. Por gracia somos salvos, por gracia, no porque hayamos hecho algo nosotros, porque no podíamos hacer nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este pueblo, sí, de Éfeso, sí, esta ciudad, estaba a orillas del mar, sí, donde adoraban a dioses, entre ellos la diosa de la fertilidad, sí. Entonces, en estos lugares, eran lugares muy paganos, ¿verdad? Donde adoraban a los dioses, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la fertilidad, Dios de las tormentas, Dios de las aguas, entonces, Dios de los animales, Dios de la cosecha, para todo tenían un Dios, ¿sí? Entonces, justamente el Señor les exalta a la iglesia de Éfeso, porque ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, ¿sí? Lo que produce realmente esta situación, sí, de vivir bajo el liderazgo de estas personas, ¿sí? Justamente es que se enseñoreen hacia sus súbditos, ¿sí? Justamente porque en el Señor no es así. En el Señor somos todos siervos, y el único que está por encima de todos nosotros es el Señor, ¿sí? Porque nosotros, en el caso, por ejemplo, hablando de mí, ¿verdad? Que tenemos la congregación que mi esposo lidera, él es un pastor, pero él sirve también, ¿sí? Él sirve a los hermanos como los hermanos también sirven. Yo sirvo a los hermanos como los hermanos también sirven. No es que hay y nunca me gustó tampoco eso de que como que los pastores son intocables. No, no es así. Somos siervos, todos somos siervos. El que enseña, el que predica, el que ministra, el que profetiza, todos somos siervos de Cristo. Entonces, en Mateo, acá podemos ver algo interesante de esto, de lo que vengo hablando. Mateos 23, 6 dice así. 23, 6 dice así. Hasta el 10 vamos a leer. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Muy bien, acá esto es muy interesante. Vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Entonces dice, en el versículo 7, ¿sí? De Mateos 23, 7 dice, y las salutaciones
en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Rabí quiere decir grande, ¿sí? Que le llamen hombre grande, hombre honorable, ¿sí? Estas salutaciones. Y dice en el versículo siguiente, podemos ver que dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, uno es vuestro grande, vuestro Señor, ¿sí? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿sí? ¿Por qué vamos a permitir que alguien nos llame grande o nos llame justamente rabí si nosotros tenemos un Dios grande y poderoso sobre nosotros? Y nadie puede ejercer autoridad sobre nosotros más que Dios. No obstante, debemos respetar a las autoridades, por supuesto, es un mandamiento respetar a las autoridades, tanto eclesiástica como secular, ¿verdad? Debemos respetar, pero no en un nivel de justamente de exaltarlos sobre los demás. Podemos ver en el versículo 8, en el 9, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Muy bien. Aquí la palabra maestro es la palabra categetes, ¿sí? Categetes. Esta maestro, ¿sí? Esta palabra que está aquí, maestro, es un otro de lo que tiene que ver la palabra del Señor. Esta no es una palabra que tiene que ver con didáctica, ¿sí? Enseñanza de la verdad, ¿sí? Es aquel que ejercía, quería ejercer autoridad sobre los demás. A eso se refiere, ¿verdad? Porque dice, estos quieren sentarse en los primeros asientos, que le digan rabí, que le digan maestro, ¿sí? Y ejercer autoridad sobre los otros, ¿sí? Porque si nosotros entendemos esta parte, hay ministerios de pastor, de maestro, de profeta, de evangelista y de misionero. Entonces, la palabra se congrega lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero es difícil, no, porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda cada día. Así que si vencemos, nos dará de comer el Padre del árbol de la vida. Está en el medio del huerto. Mateo 7, ¿cuál es el árbol de la vida que está en medio del huerto? Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo que ponga, sí, un querubín con una espada revoloteando, ¿sí? Justamente, porque para que no pasen, ¿sí? Y toquen el árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces eso quedó resguardado, ¿sí? Para aquellos que viven, ¿sí? Y que obedecen al Señor para el día que vayamos a la presencia del Señor, Él nos dé a comer de ese árbol de la vida, dice la palabra. Entonces en Mateo 7:24 dice así. Bueno, ahí ya leíamos hoy, ¿verdad? Que cualquiera que me oye dice estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice. Sí, vinieron vientos, ríos, tormentas y golpearon con ímpetu, pero la casa no cayó. Pero el que edificó sobre la roca realmente cayó. O sea, cualquiera que me oye, Shema, Shema, sí, aquel que, ¿qué es oír aquí? Shema, sí, ¿qué es? El que oye la palabra del Señor y obedece, no aquel que dice, mira qué lindo, qué interesante, y nada más. No, ese no. Cualquiera que me oye, ¿sí? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, no el que oye y las deja ir. No, cualquiera que oye y las hace, las compararé a quien es semejante. En Romanos 2:13 dice así. Vamos al libro de Romanos, aquí. Dice así. Dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Adonai, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Muy bien. Entonces, ¿la Torá para qué es? ¿Para ser salvo? No.
¿sí? No es para ser salvo. Guardamos la Torá porque somos salvos. Obedecemos porque somos salvos. Obedecemos porque vivimos bajo la gracia y por gracia somos salvos, ¿sí? Entonces dice, porque no son los oidores. Esto dice Pablo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley, de la Torá, los justos ante Adonai. O sea que para ser justo ante Adonai hay una condición, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Cuál es? Ser hacedores de la ley para ser justificados, ¿sí? Somos hacedores para ser justificados, gloria al Señor. Y estamos aquí en el libro de Apocalipsis y leíamos recién, justamente dice el Señor, el que oye, ¿sí? Shema, el que oye y obedece. En Mateo 24, 11 al 13 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Antes de explicar un poquito esto más profundo, me llama mucho la atención que muchas veces la palabra nos habla el que persevera. El que persevera va a comer del árbol de la vida, el que persevera será salvo, el que persevera realmente va a gobernar con el Señor, el que persevera. Hay una constante, ¿sí? Que debemos perseverar en el Señor. ¿Por qué? Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué la palabra hace tanto énfasis en perseverar? Realmente el que persevera, dice, llevará muchos frutos. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en el camino del Señor, pero el que persevera, este es el que llevará muchos frutos. Y aquí la palabra maldad, porque nosotros decimos, y por haberse multiplicado la maldad, muchos tipos de maldad, ¿verdad? Muchas cosas malas que el ser humano hace, pero aquí la palabra maldad es la palabra anomía, que es la misma que está cuando dice, y yo los diré apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Cuando el Señor los exhorta que no los conocía. Entonces, es la misma palabra, ¿sí? En ese lugar y de la Biblia que acá, en Mateo 24, 13, ¿sí? 12, 13 dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿sí? Anomía. Entonces, ¿qué es anomía? ¿Sí? Porque fue traducido por haberse multiplicado la maldad, pero ¿qué es anomía? Anomía es sin raíz, en griego, sí, nomos, o sin ley, ¿sí? Sin Torá, sin mandamiento, ¿sí? Por haberse multiplicado los que no tienen ley. Oiga, qué interesante. Por eso el Padre me manda a enseñar la Torá. Y esto es muy interesante porque realmente los tiempos son tiempos finales. Usted ve cómo los días se acortan cada vez más. Y dice que a causa de los escogidos de Dios, dice la palabra, los días se acortarán. Entonces, a causa de los escogidos de Dios, ¿sí? Porque Dios va juntando a sus hijos, se está multiplicando la maldad. ¿Qué maldad? La anomía. ¿Qué anomía? Los sin ley, los que no quieren guardar la Torá de Dios, ¿sí? Y por no guardar la Torá de Dios, muchos van a tropezar, muchos, ¿sí? Así que estamos en el tiempo donde debemos obedecer la voz del Padre y ser humildes a la voz del Señor y guardar su mandamiento. Mas el que persevere hasta el fin, ¿sí? Este será salvo. Mateos 10, 21, 10, 22 dice así también. Vamos a leer Mateos 10, 22. Es lo mismo que estamos, si no me equivoco, lo que te decía. 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí nuevamente sí nos habla de esto. Seréis aborrecido de todos, ¿sí? Entonces, si los tiempos se acortan, también el que los demás te aborrezcan, también se aumenta, ¿sí? Entonces, por haber sido, por multiplicar la edad, por acortarse los tiempos, seremos, sí dice la palabra, aborrecidos de todo por causa de mi nombre,
¿sí? Entonces, no busquemos tanto que nos amen, sino busquemos que sean salvos, ¿sí? Busquemos la salvación de las personas, la salvación de las almas en ayuno y oración. Más el que persevere hasta el fin, ¿sí? Muchos van a caer, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Eterno te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones, shalom.